Hola, bienvenidos. Quiero agradecer a todos los que siguen este canal para ver estos contenidos. La verdad me da mucho gusto que sigan, que lo vean, pero quiero pedirles un gran favor, ojalá y se pueda. Es que si pueden hacer algún comentario en cada capítulo que se publique, cualquier comentario, un saludo, un comentario relacionado con el capítulo que se presentó o cualquier sugerencia para tratar algún tema. Esto me ayuda muchísimo para que YouTube, entre más comentarios tenga, lo pueda recomendar por sí solo. Bien, en este capítulo vamos a ver este tema que he titulado Buscar con imagen. Como lo podemos ver aquí, tenemos una caja o un formulario con muchas imágenes, son 12 en total. La idea es que conforme vayamos escribiendo, se vayan filtrando las coincidencias. Como podemos ver, vamos escribiendo y se va buscando esas coincidencias. Como podemos ver, escribimos dos letras y todos los que empiezan con esa letra se van filtrando. Si escribimos una letra que no encuentra, simplemente no muestra nada, porque no existe ninguna coincidencia con esa letra. Si borramos todo el contenido de esta caja de texto, se llenan todos con los primeros que tenemos en la hoja. Esta forma es para buscar en una hoja de Excel. Lo había presentado para buscar en una base de datos SQLite. Un suscriptor me hizo la sugerencia si podría presentar algo similar, pero que busque dentro de una hoja. Como lo podemos ver, aquí tenemos una pequeña base de datos con 12 productos. Tenemos el ID del producto, el nombre del producto, la marca, categoría. Algunos campos no están llenos, los otros sí, y de ahí es donde se va haciendo la búsqueda y se va haciendo el filtro para presentar todos estos datos. El precio, el ID, el nombre del producto y el stock que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver cómo está implementado este código. He tomado nota de estos tres puntos. Obviamente vamos a crear el formulario y sus controles. Vamos a crear el procedimiento para buscar coincidencia y dentro de ese mismo procedimiento vamos a buscar la imagen que le corresponde a cada producto encontrado. Este es el formulario, es un formulario simple. Aquí tengo el título que se mostró en el formulario que se llama Buscar imágenes. Es un label. Esta es una caja de texto. La he renombrado Buscar producto. Y aquí tengo un frame que agrupa a todos. Dentro tengo un frame en cada cajita que vemos aquí. Este es un frame, si pueden observar. Y dentro aquí tengo un picture box. Este son text box. Aquí tiene su nombre. Este es otro text box, otro más y otro text box. Este es un label y esto lo vamos a ver repetido en todos. Aquí tiene una característica, lo he nombrado de esa forma. Si nos damos cuenta, aquí tiene el número 1, aquí tiene el número 2, el número 3 y así sucesivamente hasta llegar al número 12, que es el que vemos aquí. De igual forma, el nombre de cada uno de estos text box, este se llama TXT precio 1, TXT precio 2 y así sucesivamente. Todos empiezan con el número 1 porque vamos a hacer algo que ahorita se los voy a explicar. El porqué de esta numeración consecutiva con el nombre correspondiente. Al cargar el formulario en el evento Initialize, lo único que estoy haciendo es con este
código es pintar de color a los controles. Si vemos aquí, vamos a poner un color de fondo al formulario con un color RGB con estos valores. El frame principal también le estoy poniendo un color diferente que va a ser el mismo color que voy a aplicar en cada uno de los controles que están dentro del frame 4. Por eso esta línea de código dice for each x control. Esta es una variable que identifica a todos los controles dentro del frame 4, o sea, todos los controles dentro del frame 4 le va a aplicar un backcolor con estos valores. En el formulario de diseño lo vemos de un color verde oscuro, pero cuando abrimos el formulario vemos que tiene un color marrón. Tanto los controles que están dentro de cada frame como el frame principal, que es este que vemos aquí, el que encierra a todos. Y este color de fondo es el formulario que tiene un tono más tenue. Es esta línea de código que le estamos diciendo de que le aplique ese color de fondo un poco más tenue. Dentro de este evento de este text box, si le damos doble clic, vamos al evento change. En este vamos a poner en mayúscula todo lo que vayamos escribiendo y vamos a ejecutar dos procedimientos. Uno que va a limpiar todos los datos. Si tiene datos en cada uno de estos, los va a limpiar todos y va a poner nuevos datos de lo que hace este procedimiento. Aquí es donde si escribimos una letra en este text box, va a empezar a hacer esa búsqueda. Perdón. Va a iniciar buscando en esta hoja que se llama productos y va a hacer un recorrido, un ciclo for que va a iniciar desde la fila 2 hasta la última, en este caso es hasta la fila 13. Aquí va a buscar el nombre del producto que está en la columna número 2 o en la columna B y este lo va a comparar con lo que escribamos en el campo. Si aquí escribimos una letra, va a buscar todas las coincidencias con esa letra de acuerdo al nombre, a la primera letra que tenga cada uno de estos productos. Una vez encontrado, lo que va a hacer va a recorrer mediante otro ciclo for del 1 al 12. Como podemos ver aquí, tenemos 12 controles, por eso el número que les explicaba al inicio, para que busque en el 1, en el 2, en el 3 y así sucesivamente. Esto con el fin, como lo vemos aquí, dice esta condición, si el control txt nombre, esta variable j es el que va a llevarle el valor, iniciando con el 1. Es decir, que si en el txt nombre 1 está vacío, ahí es donde va a insertar ese primer registro encontrado o esa primera coincidencia. Aquí vemos otra condición. Además de validar esto, va a validar que este control, el picture box, esté vacío también. O sea, va a hacer dos validaciones. Tanto el text box como el picture box, si están vacíos, en ese momento va a llenar todos los datos en cada uno de los controles. Como lo vemos aquí, aquí se sobreentiende, aquí va a escribir el código en este text box, aquí el nombre. Esta es una variable que la vamos a ocupar cuando busquemos la imagen.
Este es el código que vamos a encontrar en la columna 1. Y así sucesivamente vamos a ir llenando todos estos controles que vemos aquí. Ahora, para llenar esta imagen, para buscar cuál es la imagen que le corresponde a ese, vamos a llevar el dato en esta variable. Esa es una variable que va a identificar el código de esa primera coincidencia. Y a partir aquí, de aquí donde dice carga imagen, va a hacer una búsqueda en la misma ubicación o en el directorio que tenemos este archivo. Debe haber una carpeta con el nombre de IMG. Ese nombre aquí tengo esa imagen, perdón, esa carpeta donde tengo todas las imágenes con el código correspondiente a cada imagen. Lo que hará aquí, por lo tanto, es que dentro de donde tenemos ubicado este o guardado este archivo, debe haber esa carpeta. Y ahí va a buscar el código del producto con su extensión JPG. Todas estas imágenes tienen ese código y su extensión es JPG. Por eso identifica perfectamente el archivo o la imagen que le corresponde a cada coincidencia. Si vemos aquí, si vemos aquí, hace referencia al formulario, al frame 4 y a la imagen o al picture box correspondiente. Esta J es la variable que va a llevar el valor en donde estamos insertando el registro, ya sea en la 1, en la 2 o en la 3, en la que encuentre vacía. Estas dos líneas nos va a servir para cargar la imagen. Como podemos ver aquí, está ubicado en el directorio del archivo, en la carpeta IMG, el nombre del código o el código del producto encontrado o la coincidencia más su extensión JPG. Y con esta línea de código, eh, con esta propiedad, Picture Size Mod Stretch es la que hace que adapte al tamaño de este control esa imagen, porque obviamente tiene un tamaño diferente. Eso es lo que hace en cada recorrido o en cada coincidencia encontrada. Vamos a correr nuevamente. Al cargar muestra vacío, pero si empezamos a escribir la primera letra, carga la coincidencia encontrada. En este caso únicamente existe una coincidencia. Vamos a borrar, se muestra todo. Vamos a escribir una A, encuentra 8 coincidencias. Si escribimos una C, se va reduciendo las coincidencias encontradas, como lo podemos ver. Eso es lo que tenemos en este capítulo. Espero que a muchos les sea de utilidad para que los puedan implementar en sus proyectos. Gracias por estar viendo estos contenidos y los espero en un próximo capítulo. Muchas gracias.